Bien, y en materia internacional continúan las tensiones entre Rusia y Ucrania a pesar de la retirada de las tropas desde la frontera por parte del Kremlin. Algunos afirman que aún es probable una invasión de Moscú a la ex República Soviética. Para analizar esta crisis vamos a conversar con Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. ¿Cómo está? Muy buenos días, buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Frecia, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, partamos por este avance y repliegue de tropas. ¿Por dónde estaría en lo más llamativo, Alberto, que hayan avanzado estas tropas como una advertencia o que se replegaran? ¿Cuál es, o qué es lo que se puede esperar a estas alturas en este conflicto en esa zona del mundo? Bueno, sin duda que Occidente ha buscado interpretar este retiro de tropas como una acción positiva y que sin duda lo es, aunque todavía no es tan relevante tomando en cuenta la cantidad de tropas desplegadas por Rusia en la frontera con Ucrania. Por lo tanto, me parece que esto tiene más bien un trasfondo mediático. Hemos visto las imágenes de tanques siendo transportados por un tren a través de este largo puente que conecta Crimea con el territorio continental ruso. Tengo la impresión que es más bien una acción mediática con la cual Moscú sin duda busca demostrar que es Estados Unidos y Occidente quienes exageran este escenario. Y en ese sentido es como un llamado de atención de quién, porque acá hay varias preguntas que han surgido desde que comienza este conflicto, Alberto, de decir, bueno, aquí quien se saldría perdiendo con todo esto es Vladimir Putin, pero quien parece a veces hasta provocador con las acciones que realiza o con las declaraciones que hace es el propio líder ruso. Bueno, aquí hay que entender que Vladimir Putin está actuando en dos carriles separados. Por una parte está, digamos, la gestión diplomática, todo lo que han sido los contactos y negociaciones con Estados Unidos, con actores occidentales, pero paralelamente hemos visto este despliegue de tropas en la frontera rusa con Ucrania y también estos ejercicios militares que se han estado desarrollando junto con Bielorrusia y que se entiende que deberían terminar el 20 de febrero. Claramente las acciones militares, el despliegue de tropas, los ejercicios militares buscan generar presión sobre la negociación diplomática que está bastante estancada en la medida que Rusia ha planteado constantemente sus demandas y que básicamente pasan por garantías de que Ucrania nunca va a ingresar a la OTAN, mientras que la OTAN se resiste a la idea de que Rusia sea quien decida qué países o no pueden o deben ingresar a la Alianza Atlántica. Ahora, quiero hacer un paréntesis ahí, porque en una declaración ayer el presidente Joe Biden hablaba de aquellos países que forman parte de la OTAN y que si alguien invade a eso, bueno, refiriéndose a Ucrania, pero Ucrania no está en la OTAN. ¿Cómo se puede leer eso, además en este contexto, que es un error, un lapsus, porque estos errores igual pueden ser diplomáticamente serios, ¿no? Al momento de no tener un conocimiento quizás de un error de esta magnitud. Bueno, lo cierto es que Estados Unidos ha sido muy claro en términos de explicar de manera constante que en caso de que Rusia invada Ucrania, Estados Unidos no va a intervenir militarmente en Ucrania, no va a enviar tropas de combate. A su vez, la OTAN también ha dicho que no va a intervenir en Ucrania, dado que Ucrania no es parte de la Alianza Atlántica. ¿Cómo han compensado esto? Para dar una imagen de que Ucrania no está sola. El envío de equipamiento militar, estamos hablando de toneladas de armas que ha enviado Estados Unidos a Ucrania como una manera de reforzar sus fuerzas militares ante una eventual amenaza rusa. Y por el otro lado, garantizando que la OTAN va a defender a todos los países que forman parte de esta alianza en un caso hipotético de que, por ejemplo, Rusia invadiese Ucrania y quisiera seguir adelante con otros territorios. Entonces, aquí hay dos escenarios muy claros. Los países de la OTAN van a ser defendidos por la Alianza Atlántica. Ucrania no es parte de la OTAN, pero no se le va a dejar sola. Sin embargo, eso se materializa en el apoyo militar, en el equipamiento, pero no en el envío de tropas. Claramente Estados Unidos no está pensando en abrir una nueva guerra después de las largas experiencias en Afganistán e Irak.
Eso, cómo juega para varios líderes mundiales este conflicto. Lo hemos analizado desde otros puntos de vista con los líderes europeos. Alberto, en algunas oportunidades lo que hizo en su minuto Emmanuel Macron, cuántos réditos son para él internamente, para las elecciones que se vienen en Francia, y cómo, por ejemplo, surge un Olaf Scholz en Alemania mucho con un liderazgo que se esperaba quizás, porque estaba quedando atrás con las decisiones que tomaba diplomáticamente el presidente francés. Aquí, ¿cómo se juegan también los liderazgos en Europa? Sin duda que los líderes europeos han aprovechado esta crisis para buscar visibilidad, generar beneficios a situaciones coyunturales como la que tú mencionas. Tenemos la primera vuelta presidencial en Francia ahora en abril. Sin duda que para Emmanuel Macron salir al ruedo, por decirlo de alguna manera, tener un grado de protagonismo, reunirse cara a cara con Vladimir Putin en Moscú es un elemento que también se entiende como parte de su campaña presidencial. Además, en el contexto de la Unión Europea siempre se ha hablado que existen dos grandes motores, Alemania y Francia. Y claramente había un muy buen tándem entre Angela Merkel y Macron. Con la llegada de Olaf Scholz, que claramente no es Angela Merkel, hemos visto un cambio en los equilibrios de poder. Hemos visto que Macron ha buscado un mayor protagonismo en esto, dejando a Olaf Scholz un poco más atrás. De hecho, primero va Macron y después va Olaf Scholz a Moscú. Y Scholz ciertamente ha tenido una posición un poco más temerosa de buscar ciertos compromisos por parte de Alemania en el contexto tanto de la OTAN como de su relación con Estados Unidos. Hemos hablado poco de Ucrania, se habla más de los líderes mundiales, de las potencias más grandes, de este poderío de Vladimir Putin, pero ¿qué pasa con Ucrania o cuáles son los intereses sobre esta ex nación soviética? ¿No? Porque finalmente hemos visto en imágenes que son bien ingratas, con niños tomando armas, aprendiendo, no sé qué militarmente qué poderío tiene. ¿Cómo se ve Ucrania en todo este contexto y en este conflicto? Para dimensionarlo hay que recordar que Vladimir Putin defiende la idea de que existe una esfera de influencia de Rusia en esta zona del mundo, un espacio postsoviético en donde Moscú tiene injerencia, en donde tiene un rol. Y hemos visto desde 1999 en adelante que la OTAN ha ido creciendo hacia el este, incorporando países que antes formaban parte de la Unión Soviética y también del llamado bloque del Este, de hecho, antiguos miembros del Pacto de Varsovia, que era la contraparte militar de la OTAN. Y de esta forma, inevitablemente, las fronteras de la OTAN se han ido moviendo cada vez más cerca de las fronteras de Rusia. De hecho, hacia el norte de Europa, las repúblicas bálticas, Letonia, Lituania y Estonia, que son parte de la OTAN, marcan el choque de las fronteras de la OTAN con las de Rusia. Y en ese contexto esto es una prolongación de lo que vimos en el 2014, cuando Ucrania intentó dar un giro hacia la Unión Europea, que finalmente se decantó en una crisis política, la caída de un gobierno, y ahí posteriormente intervino Rusia, por una parte anexando Ucrania y también respaldando a los movimientos separatistas prorrusos que están en el este de Ucrania, en la frontera de Rusia, que son básicamente Lugansk y Donetsk. Entonces, claramente, para Rusia, la idea de que Ucrania formara parte de la OTAN implica que definitivamente las fronteras de la OTAN van a estar pegadas a las de Rusia. Si uno mira un mapa, hacia el norte de Ucrania está Bielorrusia, que es un país fuertemente aliado de Rusia. Alexander Lukashenko es su gobernante y claramente él no está interesado en ingresar a la OTAN o a la Unión Europea. Por lo tanto, ese flanco está garantizado. Y lo que Rusia busca es que Ucrania siga esa misma línea, cosa de transformar este territorio en una especie de colchón, una especie de frontera que separe realmente la frontera de la OTAN de las fronteras rusas, junto con la demanda de Moscú de que el despliegue de tropas en países de Europa del Este y sobre todo equipamiento militar, estamos hablando de misiles, se ha retirado como una garantía para la seguridad de Moscú. Ahora, para ir terminando, Alberto, ¿cómo proyecta desde su rol, ¿no? Y también entendido en estos temas que
¿Se concretará un conflicto armado o es o advertencias o un gallito, ¿no? del presidente ruso? Probablemente la respuesta a esa pregunta solamente la tiene Vladimir Putin. Sí. Sin embargo, lo cierto es que Putin por una parte, es un gobernante que ha demostrado que no le teme al uso de la fuerza militar. Lo vimos durante la Segunda Guerra en Chechenia en 1999, la guerra en Georgia el 2008, lo vimos en la intervención en Ucrania el 2014, lo vimos también, por ejemplo, en el envío de tropas a Siria en el contexto del combate al Estado Islámico y que terminaron básicamente consolidando el poder de Bashar al-Assad. Es decir, Rusia no le teme a tomar acciones militares o a respaldar a sus aliados. Sin embargo, Putin sabe que una acción militar puede generar consecuencias y que son bastante concretas y reales. Hemos visto que el presidente Biden ha dicho en varias oportunidades que las consecuencias serían muy graves para la economía de Rusia, fuertes sanciones, sacar a Rusia del sistema financiero mundial, y además sanciones dirigidas específicamente a figuras del Kremlin, incluyendo al propio Vladimir Putin. Por otro lado está este gran negocio que es la venta de gas a Europa. El gasoducto Nord Stream 2 que corre por el Báltico, ¿verdad? Y que corre desde Rusia hacia Alemania. Está terminado, pero todavía no entra en funciones. Y le permitiría a Europa y sobre todo a Alemania recibir una importante cantidad de gas y a Rusia importantes ingresos. Gran parte de la economía rusa depende de la industria de los hidrocarburos. Por lo tanto, si eso se ve afectado, la economía rusa sufriría. Hemos visto también declaraciones del gobierno ruso diciendo que están preparados, que tienen reservas de petróleo y divisas y oro para enfrentar eventuales sanciones o bloqueos. El punto es que aquí hay costos y la respuesta la tiene Vladimir Putin en términos de hasta dónde está dispuesto a llegar, qué precio está dispuesto a llegar para, digamos, resolver esto. En todo caso, vale la pena señalar, Putin nunca ha hablado de invadir Ucrania en términos oficiales. Otra cosa es este enorme despliegue militar que hemos visto desde hace semanas, y que esto comenzó en noviembre cuando los servicios de inteligencia de Estados Unidos aseguraron que Rusia tenía planes para invadir Ucrania a mediados de enero. Y esa fecha se ha ido prolongando en el tiempo. Incluso se hablaba que hoy podía ser la fecha clave para una acción militar. Hasta el minuto eso no se ha concretado. De modo que la sensación es que todavía, si bien están estancadas las negociaciones en el ámbito diplomático, la presión militar rusa va a buscar destrabar esto de alguna manera, logrando ciertas concesiones por parte del gobierno estadounidense, el gobierno ucraniano, por cierto, y la OTAN, que tranquilicen sus intereses y sobre todo su respeto a esto que te mencionaba de esta esfera de influencia que Rusia defiende, que existe en esta parte del mundo. Bien, queremos agradecerle a Alberto Rojas por haber estado con nosotros en CNN Chile. Que tenga muy buen día. Seguimos pendientes, por cierto, de lo que está pasando en este conflicto. Por supuesto. Hasta luego. Nos vemos. Bueno, y se está dando un nuevo capítulo de la confrontación entre el presidente de Argentina